Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Hoy estamos nuevamente en el estudio de Off the Record y me da mucho gusto poderlos saludar porque además es un día especial. Tenemos un invitado del cual nos sentimos muy contentos, pero sobre todo orgullosos de tener poblanos que ponen en alto el nombre de nuestra entidad en la Unión Americana principalmente. Pero bueno, antes de saludarlo, a los de casa también les doy la bienvenida. Mi querido Yuka y Fernando Maldonado, qué gusto volver a estar y coincidir aquí en este estudio. Gracias, Enrique. Como siempre, es un gusto estar en casa. Yuka. Gracias, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto regresar al estudio, ¿no? Qué gusto estar nuevamente aquí, que nos habían alejado un poco la pandemia, nos había alejado de este asunto. Sí, por supuesto. Bueno, pues lo interesante en este día es que tenemos un invitado de lujo, tenemos a alguien que nos da mucho gusto recibir y que para quienes conocen de la política y de los esfuerzos migrantes no necesitaría presentación, pero yo lo hago. Jaime Lucero, bienvenido a este estudio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad el orgulloso yo por tener aquí a todos ustedes tres que son, como ya lo he dicho en varias ocasiones, lo más sobresaliente y respetado también de los periodistas. Así es de que esta es Puebla es nuestra casa para todos y pues aquí estamos dando a conocer lo que se hacen los migrantes poblanos y mexicanos. Muchos habrán escuchado, Yuka, la palabra en los últimos días con más insistencia en los medios, la frase de fuerza migrante. Y bueno, pues al final hoy nos acompaña quien preside a esta organización que crece y crece como la espuma. Pero bueno, a mí me gustaría invitar hoy a Jaime Lucero para dar un contexto, pues cuál es la historia, cómo llegamos a culminarlo con esta organización, ya enorme organización. ¿Cómo inicia? Porque esto data de muchos años, Jaime. Aquí en Puebla seguramente habrán oído de Casa Puebla en Nueva York, la que organizaba los festivales 5 de mayo y eventos multitudinarios. Y todo eso se hace para que nosotros tengamos que nos identifique, ¿sí? Allá tienes que decirle a todos que estás ahí, que hay necesidades de educación, que hay necesidades de que los nuestros tengan la oportunidad de progresar y se lleva a cabo en un contexto triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, y ahí lidiamos con todos los problemas de recién llegados, de los que ya hace algún tiempo que llegamos. Y desde el principio pues hay ese compromiso moral de que sabes que perteneces a un grupo que definitivamente necesita esa atención, esa ayuda inicial, ya después van encaminándose solo. Ese trabajo se llevó a cabo hasta el día de hoy, ¿no? Algo así como más de 40 años, y siempre con el mismo objetivo, ¿no? Pero cuando cumple 40 años Casa Puebla, Nueva York, hay algo que no encaja, hay algo que es una percepción que tienes que llegar al fondo de eso, ¿no? ¿Se quedaba corta? Sí. Y me di a la tarea de ir a todo Estados Unidos en una serie de encuentros que yo les llamaba así, y hablar con los demás, o sea, ¿por qué nosotros somos el botín político y hacer reforma migratoria? Unos nos culpan de los males que hay allá, otros supuestamente nos defienden, pero no tenemos una fuerza que impongamos nuestros puntos de vista. ¿Había faltado organización? Definitivamente. ¿Entre los liderazgos migrantes en Estados Unidos? Sí. Cuando se empezaban las mesas de trabajo, lo más socorrido era, oye, pero ya estamos cansados, llevamos 30 años, llevamos
40 años de insistir que nos den más participación en el voto, que nos ponga más atención los gobierno mexicano, el estadounidense, pues ni pensarlo, porque podemos tener muchas cosas, pero no tenemos la cultura del voto y además no se da que tengamos esa capacidad de formar un frente. En fin, ese fue el inicio de pensar que necesitamos crear algo que nunca hemos hecho, algo que de verdad levantara la autoestima. Claro. La autoestima está por los suelos. Nosotros los migrantes somos lo último en la escala social y no aparecemos en ningún lado, y eso pesa mucho. Aquí en México se nos niega todo tipo de participación en la política, o cuando nos atrevemos a hacer esfuerzos que traigan trabajos aquí, lo hemos intentado, y simplemente no hay respuesta de los gobiernos, ¿sí? Por lo mismo, somos, como decían hace un rato, cajeros automáticos, ¿no? Gracias por los 40,000 millones de dólares, pero por el otro lado nos están dando todo tipo de apoyos a los migrantes en Estados Unidos. En estos 40 años que llevas trabajando con los migrantes, y me queda claro que con los presidentes de Estados Unidos, con los de México, algunas situaciones cambian, pero la problemática sigue siendo la misma, simplemente ha crecido el número, esa falta de identidad, ese minimizarlos, subestimarlos, o ha habido problemáticas nuevas a lo largo de estos 40 años. Son las mismas problemáticas, solo se van extendiendo, las necesidades se van multiplicando y la reacción no llega. Sí, eso es lo que más a mí me preocupó, que era la falta de espíritu, de luchar por algo, ¿no? De hacer cosas diferentes que nos lleven a pensar que sí lo podemos hacer, siendo que individuos hay muchos que nos hemos enfrentado, hemos hecho nuestros negocios, hemos avanzado, pero no podemos actuar en conjunto. ¿Sí? ¿Y cómo consigue Jaime Lucero persuadir a estos líderes de migrantes en Estados Unidos? Porque está claro que viven en una especie de limbo. El gobierno mexicano, los distintos grupos en el poder en México les vienen regateando los logros y, como usted dice, los ven como cajeros automáticos o como los proveedores a través de las remesas para sus pueblos de origen. Y en Estados Unidos, ya sea el Partido Republicano o el Partido Demócrata, tampoco les da el estatus que merecen, porque también generan empleos, generan economías allá en los Estados Unidos. ¿Cómo consigue persuadir a sus contrapartes allá en Estados Unidos, don Jaime? Tienes que demostrarles logros, tienes que demostrarles, valga la comparación, tienes que mostrarles un platillo que les guste a todos, ¿sí? Ustedes tienen quieren hablar de un tema, bueno, se puede. Integrar la comunidad en comisiones. Tenemos 12 comisiones que van desde hablar de política, hablar de salud, hablar de educación, de Dreamers, todo lo que los componentes que sientan que tienen un lugar, los empresarios que tienen cómo apoyarnos entre todos para salir adelante con nuestros proyectos en común. Visto desde México, es muy común, seguramente tú lo has sentido, es muy común que el empresario mexicano, y no solo el empresario, en general el mexicano, vea el mercado norteamericano de latinos como un gran botín, y en donde, en lugar de estar pensando cómo vamos a ir a ayudarlos, es cómo vamos a ir a hacer negocio con ellos, ¿no? O cómo vamos a sacar ventaja, o cómo vamos a tener un beneficio. Pero la realidad es que permea mucho los casos de éxito como el tuyo en particular,
pero así como el tuyo, hay el de otros empresarios que conocemos que han tenido carreras empresariales muy exitosas y que le han ayudado en muchos casos a otros poblanos y otros mexicanos en Estados Unidos. Pero el grueso de las historias no son esas de éxito. La gente que está allá tiene muchas necesidades, muchas carencias. Ahora en el periodo del COVID. El COVID, por ejemplo, ¿cuántas vidas costó? Murieron en medio de la soledad absoluta, ¿no? En el abandono. Porque se une la falta de certeza jurídica, de la falta de tener una tranquilidad por tu condición migratoria. Poco pensamos en lo mal que lo están pasando, pero el grueso está pasando momentos complicados por allá. Definitivamente, o sea, es un tema, no se acaba, o sea, sigue, si no es una pandemia como la que estamos sufriendo, en todo lo que los migrantes han pagado, hemos pagado el precio muy alto, los números en cuestión de decesos, aunque nos siguen llamando trabajadores esenciales, la gente es muy valiente, sale a trabajar, provee a sus familias allá y aquí. He oído en las mañaneras, por ejemplo, que se han roto récords de remesas. Eso es el compromiso que tenemos con nosotros mismos, de intentarlo. Los negocios se han hecho, se han intentado aquí. Qué bueno que te acordaste el viaje que hicimos con los productores agrícolas en Los Mochis. En Sinaloa, sí. Hace ya 10 años, ¿no? Aproximadamente que hicimos ese viaje y que, perdón que te interrumpa, Jaime, pero que al final pues seguimos viendo circunstancias similares de ganas de gente de llevar temas hacia Estados Unidos, pero el problema sigue siendo el mismo. Es que hay que analizarlo. Esa vez traíamos funcionarios del Hunts Point Market, que es el más grande de Nueva York, donde se concentran todos los productos agrícolas en el área triestatal, listos se firmó un convenio con los productores. Hasta ahí todo está muy bien. Había banda de música, era un ambiente de fiesta porque ya habíamos logrado lo que se buscaba aparentemente. Hasta ahí todo aparentemente estaba bien. Ahora, en el momento de empezar a hacer los preparativos, los envíos, la planeación, ahí te encuentras con una realidad bastante ilustrativa. No están listos. Nosotros podemos acceder al mercado, pero aquí no te van a surtir las órdenes como dicen, no pueden hacerlo por muchas razones por condiciones sanitarias, logísticas, hasta de embalaje. De todo tipo. Y ahí es donde mueren los intentos. Aquí en Puebla estuvo Fox y el entonces gobernador Morales Flores inaugurando la planta del Seco. Se invirtió mucho dinero, muchos recursos para que la corrupción también le viniera a dar el tiro de gracia a 4,000 empleos. Ahora tenemos que le llaman ahora Triángulo Rojo, ¿no? ¿En eso acabó? 4,000 empleos pudieron hacer una diferencia. No digo que toda, pero a la gente le das una opción. No, claro. Y además, hace rato tú mencionabas, Enrique, de que cuando se ve a los migrantes que están allá como un botín, pero también hay lo que comentaba ahorita Jaime, quien hace un buen intento de decir, allá hay un mercado, ¿no? Hagamos negocios. Pero ahorita lo que está comentando Jaime es impresionante, ¿no? Cómo no tenemos la capacidad de pronto de surtir a ese mercado. Cuestiones de logística, cuestiones de producción, cuestiones sanitarias, y entonces es un mercado que al final también está desaprovechado, en el buen sentido, porque se puede tomar de las dos maneras, ¿no? Sí, y sabes una cosa que nosotros solamente cuando haces el viaje, yo en alguna ocasión
vaya, tuve oportunidad de ir en diferentes circunstancias y con otros migrantes poblanos que también orgullosamente han triunfado, ¿no? Y con Erasmo Ponce, con Félix, o sea, todos los famosos reyes de diferentes cosas que se han ido, pero en alguna ocasión hice un viaje en particular con Jaime para conocer las situaciones que viven los poblanos que llegan, y tuve la oportunidad de escuchar a Jaime, que me explicó y me contó pues cómo fue su arranque, ¿no? Y yo creo que es muy importante para quien es presidente de un grupo migrante, como ahora lo es esta organización, que realmente quien la presida sea alguien que vivió desde la parte más dura, ¿no? Desde todos los bloqueos y de toda esa incertidumbre y ese miedo y el pasar frío y pasar hambre y pasar muchas cosas, para poder ver que después de un esfuerzo de 40 años, poco es lo que realmente se ha podido avanzar, porque sigue llegando gente bajo las mismas circunstancias que llegaste hace 40 años. Así es. Ese fue el análisis que se hace. Solo nos llevó 40 años para darnos cuenta de que estamos mal. Y hay que ir y hay que enfrentar esas muchas veces críticas, porque pues, allá somos caciques regionales, ¿no? No te permiten que a los michoacanos les vayas a enseñar o hablar de algo, porque sienten que estamos ¿Invadiendo? O sienten que estamos interfiriendo. Entonces ahí tienes que demostrar que eres vendedor, ¿no? Bueno, y no solo, perdón, Fer, y no solo te enfrentas a los temas del regionalismo mexicano en Estados Unidos, sino también a otros grupos. Ahí hay grupos italianos, hay grupos de judíos, afroamericanos, musulmanes. O sea, de verdad sí es irte es la ley de la selva la que se vive ahí. Sí, les vuelvo a repetir, yo estoy orgulloso de lo valiente que somos los migrantes, los mexicanos, hombres y mujeres, de verdad, es admirable el hecho de que sobresalgan a todas estas vicisitudes. Volviendo al tema nacional, pues también te ponen en la cama con los partidos políticos, con quien ya se vendió este amigo, ya le digo, solo óiganse hablar, lo que estábamos diciendo hace un rato. Yo los vengo oyendo, cada semana yo estaba en algún lugar de Estados Unidos planteando lo mismo, y me daban con la puerta en la cara y estamos mal. O sea, todos los candidatos, sean para gobernadores en los diferentes estados o presidenciales, todos van y tocan la puerta y todos prometen. ¿Qué cumplen realmente? Nada. Así, tajantemente nada. Casa Puebla, Nueva York fue muy visible en ese entonces. Desfilaban los candidatos allá con la foto y somos parte de Casa Puebla, Nueva York. Y para eso nos usan, lamentablemente esa es la realidad. No importa ni de qué partido sea, es el mismo tema. Jaime, usted es la personificación de cómo se materializa el sueño americano. Usted y un conjunto de empresarios más que llegaron en condición migratoria, en condiciones muy difíciles, de hambre, frío, soledad, y construyen. Y en un país en donde está caracterizado por el individualismo, parece difícil que tenga usted la iniciativa de venir con la fuerza migrante para devolver algo de lo que ustedes han cosechado allá en Estados Unidos. ¿Lo ha pensado? Yo pienso que es regresar a los orígenes. Hace un rato estábamos hablando de que pues yo no soy muy alto y había que pasar el río, íbamos como 7 de nosotros y a mí ya me andaba arrastrando el río. Uno de los compañeros me agarró. Luego sucedió con otro, con lo mismo, se hizo y nos fuimos ayudando. Eso te marca a ti para decir somos el mismo grupo, aunque ya nunca nos volvimos a ver. ¿Qué edad tenía usted cuando estuvo a punto de llevarse del río? 18 años. Yo pasé el río, o sea, como dice, he hecho todo el proceso
me pasé el río, me deportaron. Si alguien conoce el tema migrante, pues somos nosotros que lo vivimos. ¿Usted recuerda a la persona que le extendió la mano para salvarlo? Eran algunos salvadoreños y peruanos que iban con él. Entonces, no importa dónde sea, eres el ser humano, reacciona, o sea, ante las amenazas tendemos a juntarnos, ¿no? Que ahí hay un poco una contradicción, porque por un lado estás contando cómo se genera ese sentido de equipo, ese sentido de ayuda, y por otro lado hay de pronto estas envidias y no te metas en mi territorio, ¿no? Que eso es lo que entiendo que ahorita en este nuevo esfuerzo, ya después de la fundación, digamos, de Fuerza Migrante y su desarrollo, ahorita ese esfuerzo viene por ahí, ¿no? Vamos a olvidarnos de que es de Michoacán, que vamos a hacer equipo, vamos a hacer conjunto, ¿no? Son las circunstancias que debemos ver con diferencia, ¿no? Los líderes que estamos hablando pues ya son personas que han vivido mucho tiempo y de alguna forma pues tienen arraigo en sus comunidades y tienen ese sentido de propiedad de esas organizaciones. Los que estamos hablando, cuando vas desprovisto de todo, tiendes a unirte. Claro. Vean cuando hay un temblor aquí en México, por ejemplo, de eso que lamentablemente hemos sufrido. La gente corre y se une. Y ese es el... Con los huracanes y ciclones sucede lo mismo. Cuando hay desgracia. Sí, cuando hay desgracias. Y allá les decimos eso. O sea, estamos en una posición firme tal vez, pero a nuestra gente de abajo no la podemos apoyar. Hay que ir y hacer las cosas, no decir nada más. La retórica ya no cabe. O sea, ya se requieren hechos. Culturalmente, Jaime, culturalmente hablando, conocemos algunos grupos de diferentes regiones, países, de diferentes razas, que sabemos se han sabido ayudar. Uno de ellos es, digamos, la sociedad judía, y que en Estados Unidos, por cierto, pues son dueños de parte importante de los capitales en esa ciudad, que quizás sea la capital económica del mundo. Eso que hacen los judíos, de ayudarse entre ellos, de respaldarse, de darle la mano y de buscar que sigan creciendo pues en este caso sus paisanos, llamémosle así, lo hace el mexicano que está allá. Aquí somos difíciles, aquí nos metemos el codo, hacemos la del cangrejo en la cubeta, en fin, pero ¿cómo se comporta el migrante mexicano, quien va teniendo éxito? ¿Cómo se comporta con los que van llegando? Depende, ¿qué pueden aportar muchas veces, desafortunadamente? Si es buena onda o es un gandalla. Si es buena onda puede ayudar, si es gandalla pues olvidemos esa parte, ¿no? Pero sí hay que superar eso, o sea, y nosotros tendemos a sentirnos todavía más inseguros cuando nos ponen esos ejemplos, los judíos, miren los judíos, ¿no? Y sí es una fuerza enorme, política, económica, y son pocos, son muy pocos millones comparados con nosotros. Pero si vemos la historia, ellos les llevaron 2000 años, nosotros tal vez en unos 200, 300 años cambiamos, pero por ahora hay que hacer el esfuerzo. Pero tampoco habrá que esperar tanto tiempo, don Jaime. Si tienen ustedes, ¿cuántas personas están ahorita afiliadas o integradas a Fuerza Migrante en Estados Unidos? ¿Tiene usted un cálculo? Se especula porque algunas organizaciones, pero son más de 2.2 millones. ¿Podrían ya convertirse en una fuerza que sea interlocutor del presidente de Estados Unidos? Nos hace falta todavía. Mira, la lucha es en Estados Unidos y en México. Vamos a inaugurar, la oficina ya está funcionando hace rato, pero la vamos a inaugurar oficialmente en un mes aproximadamente. Estamos cabildeando desde ahí. Necesitamos despertar esa idea de que sí lo podemos hacer. Es simple la ecuación, o sea,
de 40 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, 20 millones podemos votar allá. Y esos 20 millones, si son binacionales. ¿Usted ya vota en Estados Unidos? Sí. ¿Por qué partido votó en la elección presidencial pasada? Yo, la verdad, voto por el candidato. O sea, he votado republicano y demócrata, según el ¿Y en esta última? demócrata. ¿No se arrepintió? ¿No se ha arrepentido? Todavía no. Eso estamos. Oye, pero ahorita hablaba de cifras que son importantes, ¿no? 20 millones de votos, ¿no? O sea, 20 millones de votos pueden darle una vuelta a una elección. No, bueno, una elección, ya no diga cerrada, una elección, o sea, si López Obrador gana con 30 millones de votos, ya podemos entonces darnos una idea de lo que representaría el voto de 20 millones de Fácilmente hace migrantes. ganar o perder a cualquier candidato A cualquiera. presidencial en Estados Unidos y en México. Ahora, el nombre Fuerza Migrante, a mí me suena a partido político, Jaime. Somos aquí una asociación política nacional. Van para allá. Vamos para allá. Ahora, una vez que se convierta en esto, me parece que deben de tener ustedes sus estatutos, evidentemente, y en donde se sabrá si pueden coaligarse, si pueden hacer alianzas, si irán solos y lo que sea. Pero al final se convierten en un referente importantísimo para las siguientes elecciones, que a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque el presidente López Obrador se ha jactado, llamémosle así, de presumir las remesas. A mí me gustaría saber si una vez convertidos en partido político y cuando haya ya ese recelo de saber la importancia que tendrán, si seguirá presumiendo las remesas. Bueno, pues será el tiempo que lo diga. Por lo pronto, estábamos hablando de números. Biden ganó por 7 millones y fracción a Donald Trump. Perdón. Si nosotros, no los 20, porque sería mucho presumir, pero tenemos 10 millones allá. ¿Sí? Con esos números que ganó Biden podemos negociar. ¿Sí? Y decir, republicano, demócrata, ¿quieres ganar las elecciones? Es que a ver, ¿cuántos de esos votos se traducen a votos en México de personas que votan también acá? Aquí tendría que ser lo mismo. Necesitamos 10 millones de votos. Allá la gente nos vamos agraviados de aquí. Claro. Sí, por los políticos. Hay un resentimiento, ¿no? Hay la desconfianza. Tienes que ir, no te vas por gusto, ¿no? Por eso es que dicen que no participamos mucho, pero no participamos mucho en la última elección federal. Menos de 100,000 personas votaron, porque es un verdadero viacrucis. Hay trabas, ¿no? O sea, evidentemente no quieren que voten el mexicano que vive en Estados Unidos, pero cuando menos de esas personas, pues ¿cuántos podrían votar? Pues el número que se nos ocurra, de 20 millones hacia abajo, pues podrían ser un número muy importante. O ser reflejos también en sus comunidades aquí, ¿no? Es decir, No, eso ya lo son. Seguramente si tú tienes un familiar en Estados Unidos del que dependes económicamente por las famosas remesas, pues seguramente sí hay un ascendiente de moral. Y pongamos el escenario en el que, perdóname que te interrumpa, si don Jaime Lucero llega a su tierra, Tecomatlán, en la víspera del 2024, ya has hecho el análisis, dice, la mejor opción es esta, el azul, el verde, el rojo, el que sea. La gente de su comunidad no le va a decir que no. Claro, y la Mixteca tiene una carga de hoy México, ¿qué diríamos? Poblano, neoyorquinos enorme, ¿no? Sí. No sé si haya más poblanos mixtecos en Nueva York que en la Mixteca. Sí, somos muchos. Entonces las 3 bases de nuestro movimiento es poder económico y político a través de la educación. Si nos educamos a hablar nosotros mismos aquí de esos temas. Por eso me preguntabas cómo me había ido en la mañana. La verdad salí satisfecho porque alguno de ellos, Sergio Mastretta, dijo: aquí nosotros les hemos fallado a ustedes. ¿Verdad que eso? Sí. Entonces, el generar estas
reuniones, compartir todas estas información nos hace más fuertes, le digo, cuando ya entras al terreno político y te empiezan a ligar con los partidos, estamos muy mal. Y la verdad es que se distorsiona la idea del movimiento. Jaime, yo he escuchado muchas veces, seguramente ustedes también, el famoso 1,000,000 de poblanos que viven en Nueva York. Lo vengo escuchando desde la época que Melquiades Morales era gobernador. ¿Hay un censo? ¿Tienen ustedes datos reales de cuántos poblanos o cuántos mexicanos viven en las diferentes regiones de Estados Unidos, pero que tengan ese censo y que tengan ustedes ese contacto con esas personas, o simplemente son cálculos que se hacen sobre un escritorio? No, hay bases para hacerlo y nosotros te podemos dar cifras hasta de qué municipios hay en Estados Unidos, de Puebla. ¿Y el número actual? ¿Cuál será? Te vamos a mandar la información. Pero sí estamos hablando de un mundo, vaya. Sí, eso somos muchos. Oye, siempre todos platicamos eso. Yo cuando voy a Nueva York, bueno, no lo hemos platicado. Uno de mis hijos estudió en St. John's allá en Nueva York y a mí cada vez que iba me gusta mucho preguntar por poblanos y no hay pierde. No hay restaurante en Nueva York en donde no trabajen poblanos, desde el más alto nivel que puede ser gerencial o ser el dueño, sí. O en alguien que acaba de ingresar desde el nivel, digamos, de lavaplatos, que sería el acceso, ¿no? Así es. Estamos por todos lados ya desempeñando puestos que son diferentes a cuando nosotros llegamos por primera vez. En ese aspecto sí se ha ido avanzando en el tipo de trabajos que se van consiguiendo. Yo me quiero regresar un poco a las cifras de hace rato, porque, a ver, hablábamos y lo platicamos también hoy, estas trabas que decían sacar tu credencial de elector allá es ya un viacrucis. Y una vez que la tienes, poder votar es otro viacrucis. Entonces requiere pues una convicción muy profunda el ir a votar. Pero tú decías que 20 millones... Es ser tan terco como los mixtecos. Exacto. Pero fíjate, hablabas de 20 millones que sí pueden votar allá. Hace 5 años vimos una elección en 2016 que toda la campaña de Donald Trump fue en contra de los migrantes. Es decir, si esos 20 millones de migrantes que estaban siendo agraviados constantemente durante la campaña hubieran votado, probablemente Trump no hubiera ganado. O sea, probablemente, pero ahí no. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ese voto no se manifestó? La cultura sigue pesando mucho también. Sí, esta vez la amenaza de Trump era real y gracias a Trump también nos ayudó a convencer a la gente que te digo que no creen en nada, pero ahí viene Trump y ese sí nos va a hacer el daño mayor. Hasta los niños nacidos allá les quería quitar la ciudadanía. O sea, es un ataque directo a nuestras familias. ¿Qué tanto nosotros vamos a agachar la cabeza? Fue un voto de defensa. Hablando de números, ¿qué pasa con el migrante de segunda generación? Es decir, de quien ya su papá fue quien llegó y ese migrante tiene hijos que por alguna razón muchos de ellos ya son americanos. ¿Cómo se está trabajando para que no se pierda la esencia mexicana y también para que sientan un compromiso con México? Porque sabemos que hay diferentes, digamos, hay algunos que van al extremo, algunos que reniegan de su raíz mexicana o latina y algunos que hay ese orgullo. ¿Qué es lo que impera más en este caso? Sobre todo porque hablando de los números, sería muy grave para los latinos que vieron cómo se iban para allá, pues que de repente rompieran ese nexo que al final es importantísimo para beneficio de México. Volvemos un poquito a lo anterior que decíamos. ¿Qué les vas a enseñar para atraerlos? Lo mismo que las otras organizaciones. Te pongo mi caso personal. Yo tengo 4 hijos, 3 varones, ya son adultos, ya todos terminaron la
la universidad, excepto uno que está por hacerlo. Ellos, su mundo es allá, pero tráelos a México, enséñales qué es México, demuestra que eres un padre, una madre que se preocupa por ellos. ¿Sí? Un hijo no quiere a un señor que tiene miedo de salir a la esquina cuando no está trabajando, porque tiene miedo. Se esconde siempre. Entonces, cuando el niño crece y ve esa falta de atención de la madre que tiene que trabajar, del padre lo mismo, pues se siente aislado y se siente mal y se va a integrar. Son gente brillantísima, o sea, los muchachos muy brillantes, y van a buscar su acomodo en el mainstream que le dicen, el resto de la población. Y tenemos que enseñarle que podemos hacer las cosas, de que podemos tener éxito, de que podemos unirnos y darles esa seguridad de que están en el lado correcto para seguir siendo mexicanos. Nosotros hemos trabajado con las universidades en Nueva York, un trabajo intenso, costó mucho recursos, dinero, para tratar de decirles aquí estamos, no dejen la escuela, ¿no? Y motivarlos de alguna manera. Y sus hijos, Jaime, en el caso particular, y qué bueno que lo cita porque pues es ilustrativo de lo que viven los mexicanos de la segunda generación. ¿Siguen teniendo un pie en México aunque no vivan aquí o ya se olvidaron? No, ellos cada vez que puedan vienen para acá, ¿sí? No se olvidan. ¿Y será la constante en la comunidad migrante mexicana? Yo pienso que sí. Por eso es de que venimos aquí, le decimos al gobierno, no podemos perder esos jóvenes. Vamos a hacer el esfuerzo, vamos a invitarlos, que pasen aquí, que vayan a visitar al abuelito allá en su pueblo, que están haciendo las tortillas, hasta que vean quiénes somos, de dónde venimos y por qué nos fuimos. Envolverlos a que conozcan más de eso y toman conciencia, ¿sí? Pero si no hablamos y no los dirigimos de esa manera, se van. Y Fuerza Migrante, ya nos has platicado a lo largo de todo el programa, está trabajando muy fuerte en Estados Unidos. ¿Tiene presencia también Fuerza Migrante con los que están acá, con los que se quedaron, con las familias? ¿Qué hace Fuerza Migrante de este lado en México, digamos? Seguimos insistiendo en el tema de crear empleos. Ya ahorita ya no está para recibir más migrantes. Estados Unidos ya no es el destino. ¿Ya no es el sueño americano? Pues va a seguir siendo, pero de una manera reducida, muy al mínimo. Lo que estamos haciendo aquí es, por ejemplo, ayer estuvimos en la Cámara México-China, que somos miembros, nos hicimos miembros con ellos, y estamos hablando del desarrollo del campo. Otra vez ahí va la necesidad de que haya la opción. A mí alguna vez me preguntaron allá, alguien me preguntó, ¿te hubieras quedado si hubieras tenido alguna oportunidad de trabajo? Le digo, no sé, la verdad no sé, pero al menos hubiera sido una opción a quedarme. Y eso hubiera sido otro tipo de decisión. Aquí es una obligación, al final te tienes que ir porque no tienes opciones. Y eso es lo que queremos. O sea, China, el mercado de Estados Unidos ya está saturado también, pero China sigue siendo el gigante. Entonces, hay 17 productos que ya autorizaron para sacar de aquí. Muchos tienen que ver con el área agroalimentaria. Vamos a seguir tocando puertas ya con más experiencia de los, yo no puedo decir fracasos, pero sí de del aprendizaje anterior. Mañana tenemos reunión con los presidentes municipales de Puebla, porque queremos hacer ese vínculo directamente con ese es el primer nivel de gobierno que está más en contacto con los nuestros, y habrá que ver de intentarlo. Nosotros sabemos que podemos hacer mucho si hacemos
vínculo con ellos. Se ha invertido en tecnología, tenemos una plataforma digital muy grande, muy apropiada para hacer muchas cosas en Estados Unidos. Y es ver las oportunidades donde existen y buscarlas. La apuesta sigue siendo el campo entonces, porque en México es un sector que ha sido olvidado sistemáticamente. Viene un partido político, ocupa la presidencia, promete, viene otro y sigue con la misma retórica de pues ahora sí vamos a impulsar el campo, y no sucede. Es que no hay voluntad, o sea, no existe. Nosotros no tenemos ningún interés más que nuestra gente salga adelante, y ya también es muy poca muy pocas las posibilidades que puedas confiar en los gobiernos, sea Estados Unidos o en México. Ahorita se nos prometió la reforma migratoria y le están dando largas. Jaime, ¿cómo está estructurada digamos, cómo se ha estructurado Fuerza por México, Fuerza Migrante? ¿Cómo es su estructura y cómo ustedes van aterrizando todo lo que, digamos, tú la presides, pero cómo van generando el llegar a tierra? En los viajes que hice, que le estaba yo hablando, se fueron identificando perfiles que tengan compromiso, que de verdad quieran o han luchado por un cambio, y que sean personas de mérito, ¿sí? Y a ir conformando los que integran las comisiones. Tenemos 12 comisiones que hacen su trabajo. Por eso, a pesar de la pandemia y todo eso, nosotros seguimos expandiendo Fuerza Migrante, y no nos detienen. O sea, ellos hablan de sus temas, como les decía, deporte, salud, etcétera, y le dan el impulso. O sea, ahí es donde echamos mano de la idea de que no va a ser un superhombre el que nos va a venir a salvar de todo, sino nosotros mismos tenemos que tomar cartas en el asunto directamente y con todo lo que sean nuestras capacidades. Se platicaba también hoy por la mañana del tema de que se va a crear una fundación. Es una fundación. ¿Ya es una fundación? Sí. Tiene todos los componentes fiscales en Estados Unidos para ser una fundación. Ya estamos en el tema de ir y buscar apoyos en las diferentes organizaciones que apoyan derechos humanos, el campo, etcétera. Platicaba hace un momento que se van a reunir con alcaldes, y me gustó mucho una cosa que se dijo, es buscar a la autoridad, pero la idea es decirles, le entramos juntos, nosotros lo vamos a hacer. Si tú nos ayudas, bienvenido, y lo hacemos, pero nosotros lo vamos a hacer de cualquier manera. Y eso, pues la verdad es que le augura más éxito, porque si dependes de que la autoridad te dé o te ayude, pues las cosas no van a suceder, ya nos lo dijiste muy claramente. Entonces la idea ahorita es invitarlos a trabajar en conjunto. Sí. Entre las aplicaciones que tenemos se llama una Todos M. En Estados Unidos nos sirve para mandar, por ejemplo, a todos los afiliados un mensaje de texto, actualizaciones sobre reforma migratoria, temas de interés para todos, pero también está diseñada para que los poblanos accesen a información que afecte de alguna manera a los poblanos. Y entonces, de esa forma, tienes contacto con los alcaldes. Ellos pueden comunicarse también por medio de texto con todos los procedentes de sus municipios. Sí, hay temas para repatriación de cuerpos, ¿no? Las platicamos, infinidad muy logísticos, ¿no? Infinidad de cosas que se pueden hacer. Y a través de eso también vas a poder hacer trabajar a los alcaldes con más certeza, con más... no perderlos en un mundo tan amplio que no comparten lo mismo con los otros estados como Michoacán o Zacatecas, sino
ellos también van a recibir información que sea de su estado. Fuerza Migrante en Estados Unidos alberga también a migrantes de otros países o solamente mexicanos. Tenemos vinculación latina y hay varios países que están interesados. Algunos ya han pedido que se forme Fuerza Migrante Perú, Fuerza Migrante Ecuador y Centroamérica. Casi la mayoría de los estados ya estamos interactuando con ellos. Me imagino que este fenómeno que estamos observando de centroamericanos, de caribeños que pasan por México buscando llegar a los Estados Unidos, pues también forma parte del fenómeno migratorio y que pues de una u otra manera pareciera curioso, pareciera irónico incluso, que ahora los estamos viendo pasar cuando anteriormente pues la gran mayoría se iban de acá. Porcentualmente, ¿son más los mexicanos que se siguen yendo o más los que vemos pasar de otros países? Es difícil contestar eso por las razones. No hay números donde datos oficiales, claro. Sí. Pero se sigue yendo mucho mexicano. Sí. Eso no para. No para. Ni en la pandemia, ni no. Y aunque es un tema ilegal, pero ustedes obviamente hay gente que se comunica, ustedes tienen información. El que hace esa labor para llevarlos a Estados Unidos, el famoso pollero que evidentemente sigue existiendo, esa mafia que existe, yo te preguntaría, ¿sigue siendo igual el proceso, a lo mejor con sus peculiaridades, pero el mismo tema de una mafia que cobra a los migrantes unas cantidades para poderlos colocar? ¿Ha cambiado en algo o sigue siendo lo mismo? De aquel Jaime Lucero que un día cruzó el río. Bueno, yo pagué como $2,500 al pollero. $2,500 de ese entonces, o sea, 50,000 de ahora. ¿Cuánto le cuesta a un mexicano hoy de lo que ustedes escuchan? Pues cuando tienes la oportunidad de oír, $14,000-15,000 por pasar. Es una industria esa, Jaime. Es una industria ilegal. Definitivamente, muy lucrativa. Yo diría que una mafia más que una industria, porque el trato es una industria mafiada. Sí. Una industria criminal. Jaime, ¿les va a dar tiempo de competir en 2024 con Fuerza Migrante en México? ¿Han hecho ese cálculo? Claro que sí, estamos trabajando incesantemente en eso. Necesitamos tomar una posición frente a todo. ¿En las cámaras federales? En los dos países, a nivel federal, a nivel estatal. Hace poco se ganó el Tribunal Federal Electoral el tema del ¿el registro? Migrante. Diputado Federal Migrante Plurinominal. ¿Sí? Nos la aceptaron 18 días antes de que cerraran los registros y nosotros respondimos proponiendo la mayoría de los candidatos. Ganaron 11 plurinominales. 11 ya tienen en las cámaras 11 plurinominales. 11 diputados federales plurinominales de varios partidos. Sí. No es de un solo partido, es de varios. El juego es que somos mexicanos, no importa de qué partido seas, vas a llevar el tema migrante. ¿Qué les hace falta para ser partido político en México en este momento? Lo queríamos intentar, pero cuando vimos que más de 100 aplicaciones para hacerlo, sabes que no es para nosotros, o sea, no por ahora. Vamos a ver si cambia las condiciones y ver todo lo que se ha generado después de eso, o sea, se han de verdad distorsionado todo. Vamos a ver en la boleta electoral a Jaime Lucero. No. ¿No le interesa ser senador de la República? No es para mí eso. Yo soy más dado a organizar, a ver que las cosas se lleven a cabo, pero estar ahí, prefiero que personas comprometidas y tal vez más preparadas estén representando
Pero sí asumir la condición de liderazgo de partido. Si es necesario, sí. Si es necesario, lo hacemos. Porque rompe usted un paradigma en la política mexicana, Jaime. La mayoría de las personas que propician este tipo de movimientos suelen tener en su foro interno la intención, el enamoramiento por ser ellos, porque el reflector se fije en quienes dirigen este tipo de movimientos. ¿Y usted no? Nunca, créanme que nunca me ha llamado la atención el participar de manera indirecta, sí, pero no. Y ya que Fuerza Migrante va tomando esa fuerza, valga la redundancia, hay varias propuestas. Te garantizo que va a ser lo que le digo, gracias, pero no tienes que hacer nada, éntrale. Solo tienes que apoyar al partido. Eso es lo que... Pues nada más. Oye, pues la verdad es que ha sido un gusto, el tiempo nos come y ha sido un gusto poder platicar con Jaime Lucero, quien es el presidente de Fuerza Migrante, una organización que sigue creciendo y creciendo. Perdón, Enrique, un movimiento. Un movimiento de migrantes que lo necesitábamos nosotros como mexicanos, lo necesitaban los migrantes que están fuera de México y que hacen un gran esfuerzo por salir adelante. Y bueno, pues creo que habrá mucho que decir en los próximos años respecto a Fuerza Migrante, sobre todo porque pues si yo fuese dirigente de algún partido político nacional o tuviera yo aspiraciones de algún tipo, o me quitaría el sueño o me ocuparía en buscar escuchar lo que tanto inquieta y lo que tanto han ustedes logrado para convertirse en una fuerza real, más allá de si son partido político, organización, movimiento, lo que sea. Hoy por hoy ustedes van a dar mucho de qué hablar, Jaime, y bueno, pues tantos años de escuchar de ti, después de conocernos y de saber el gran esfuerzo que haces en favor de los migrantes, pues ojalá que así como tú, sigan detrás de ti muchísimas personas que pongan el dedo en la llaga sobre los temas migratorios. Muchas gracias, Enrique. Señores, de verdad estoy orgulloso de haber compartido este tiempo con ustedes y seguramente también ustedes hacen la diferencia en la opinión de la gente. No, pues gracias a ti, y ahora que con esto vas a estar viniendo más seguido a Puebla, pues que de cuando en cuando nos podamos sentar y seguir platicando, ¿no? Cómo van los avances, qué va pasando. Y si no, pues vamos. Y si no, pues vamos, ya quedamos que vamos a hacer un off the record en Nueva York, en New Jersey, vamos a ir a hacer un programa. Lo hacemos en la oficina de Washington. Bueno, pues ahora mejor, que inauguren ya esa la voz me oficina de agrada. Washington. Jaime, muchísimas gracias, Enrique. No, al contrario. Gracias a todos ustedes. Gracias. Jaime, gracias. Gracias. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Off the Record. Y bueno, síganos a través de las diferentes emisiones de Intolerancia, de Megalópolis, de Parabólica, de La Botica, de todos. Nosotros nos vemos el día de mañana, 8 en punto. Buenas noches.